Sí, ingeniero, Sí, que se ve. Ok, ahí continuamos. Bien. Entonces, por si acaso, hay que nomás muchas veces volver a leer esto que es importante, el transistor en los circuitos. La aplicación de los transistores en los circuitos electrónicos radica en utilizar adecuadamente las características y limitaciones eléctricas que nos provee el fabricante en las hojas técnicas del componente. Y en estas hojas técnicas del componente viene en forma de cuadros todas las características de aplicación del transistor. Y también viene en forma gráfica, como características tensión corriente, que se conoce con el nombre de curvas características, obviamente. Y es lo que vamos a ir estableciendo. ¿Cómo los ha hecho el fabricante? Para eso, obviamente, él ha utilizado, igual que nosotros, la teoría de los cuadripolos. Ahora, para esa teoría de los cuadripolos, nosotros tenemos que estar bien conscientes de que tenemos las dos estructuras, PNP y NPN. Entonces yo no tengo que establecer una teoría separada para el PNP y otra para el NPN, sino la teoría es única. Y como así también va a ser para los transistores unipolares. Teoría única, la misma que voy a utilizar acá. Si no, pues no sería imposible el aprender porque tenemos mucho, ¿no ve? Ok. Ahora, estas estructuras, el PNP y el NPN, la definición de la polarización es la misma para ambos. Como lo tengo que trabajar como amplificador, juntura de entrada en directa, juntura de salida en inversa. De lo que tengo que estar consciente es que las polaridades de las tensiones de continuo aplicado son diferentes. Entonces, no sé, pues, cómo tú trabajas con la mente. Si hay mucha gente que tiene una mente fotográfica, dicen, no ves, una primera mirada le sacan fotografía y queda almacenada. Otros somos más lentos y necesitamos, aparte de sacarle fotografía, hay que repetirla porque parece que no fue muy clara, entonces tú tienes que volver a dibujar, etc. No, la manera como mejor tú utilices. Pero nada se tiene que aprender de memoria, por si acaso, ¿no ve? Entonces, es lo que nosotros vamos a hacer para no tener problemas con estos temas del PNP y el NPN. Ok. Entonces, para aclarar eso, estamos diciendo, se utilizan los transistores PNP y NPN en tres topologías. Base común, emisor común y colector común. Entonces, estas topologías lo hemos definido alguna vez, cuando hacíamos las analogías. Los tienes que tener claro y los tenemos que repasar, ¿no ven? Esas topologías se están refiriendo a esto. Yo puedo utilizar base común para la estructura PNP o NPN. Puedo utilizar emisor común para ambas estructuras o puedo utilizar colector común. En cada una de las topologías, las excitaciones, o sea, por dónde introduces las corrientes y por dónde las sacas para cumplir con el efecto transistor, lo tienes que tener clarísimo. Ok, que los vamos a ir viendo. Ahora, lo mismo que hicimos en el diodo, el transistor va a tener un símbolo. ¿No ve? Claro, y su símbolo tiene que estar representado siempre por tres terminales, porque esa es la característica del transistor, como la del diodo. Está representado por dos terminales. Entonces acá, los tres en el transistor. ¿No ve? Y para su estudio, siempre las corrientes van a ser las que corresponden a la teoría de los cuadripolos. Las tensiones siempre referidas y solo una tensión flotante. Ok, no te olvides. Por eso estamos volviendo a mostrar esto. Esa va a ser nuestra forma de trabajar. Ahora, cuando tengas las topologías del transistor, ¿no ve? En mi caso bipolar, seguramente en la gráfica que presentamos va a cambiar algo. Por ejemplo, cuando sea base común,
Y es importante que lo aprendas. La base es común, no es complicado, la base es común al circuito de entrada y salida. La señal se aplica en el emisor y la salida se obtiene en el colector. ¿No ve? Y seguramente, como hay otras topologías, va a tener su gráfica. Y aquí estamos presentando su gráfica para las dos estructuras, ¿no ve? En base común. Este es el PNP y este es el NPN. Y el símbolo me está haciendo ya esa diferencia. En el PNP, la cabecita de flecha es entrante al dispositivo. En el NPN, la cabecita es saliente del dispositivo. Y fija, las corrientes siempre son entrantes en ambas topologías. Mira las tensiones, están referidas al elemento común, La única tensión que no he marcado es la flotante, colector al emisor, ¿no ve? Ahora, aquí en esta topología, mira la tensión de continuo que te polariza en forma directa y mira la tensión de continuo que te polariza en forma inversa. Lo mismo, mira. Y cumplen con las definiciones que hemos hecho. Se aplica una tensión tal que aumenta o disminuye la barrera de energía potencial para el movimiento de los mayoritarios. Ahora, cuando decimos que la excitación se introduce por el emisor, estamos hablando de esta componente de alterna. ¿No ve? Entonces, al emisor le tenemos que excitar también por su componente de alterna, continua y alterna. Entonces, aquí tengo la variable total. Por eso que aquí está marcado con letra minúscula, subíndice mayúscula. Letra minúscula, subíndice mayúscula. Entonces, ya sabes por qué tiene la variable total. En cambio, en la salida no hay el generador de alterna. Claro, porque el generador de alterna lo obtengo por el efecto transistor. Me tiene que aparecer por ese efecto. ¿Y sobre quién se va a desarrollar ese efecto? Sobre la resistencia puesta en el colector, que desde ahora nosotros empezamos a llamar, pero ese va a cambiar, empezamos a llamar resistencia de carga. Yo digo, ese va a cambiar, ¿por qué? Porque en algunos casos la resistencia de carga va a estar conectado en forma directa o acoplado a través de un condensador. Entonces ahí la estructura me va a cambiar. Ya lo vamos a ir viendo. Por ahora esto es lo básico. Fíjate, lo mismo es para la otra estructura. ¿Qué ha cambiado? Solo esta polaridad. Pero mira, estas son las mismas. Entrante, estas son las mismas. Mira la salida, más, menos, más, menos. Claro, esas corresponden a la teoría de los cuadripolos. Ahora, ¿que van a ser diferentes? Van a ser. Con calmita lo vamos a ir aprendiendo. Si cambiamos de topología, la siguiente es emisor común. Y la definición es, el emisor es común al circuito de entrada y común al circuito de salida. La excitación se introduce por la base y la salida se obtiene por el colector. ¿No ve? Mira la gráfica. Cambió. Aquí está, el emisor es común al circuito de entrada y circuito de salida. Mira los sentidos y corrientes estoy tomando como en la otra estructura. ¿Por qué? Por la teoría de los cuadripolos. Y mira cómo las tensiones, mira. Las de polarización. No sé si serán las mismas o diferentes. Esa observación tú lo tienes que tener. Pero no conviene aprenderlo de memoria, porque el día que lo aprendes de memoria, la memoria es traicionera. Te vas a equivocar con una facilidad impresionante. Ok. Topología colector común. El colector es común al circuito de entrada y al circuito de salida. La excitación se introduce por la base y la salida se obtiene por el emisor. Esas tres definiciones, por favor. Miren, esas tres definiciones jamás hemos introducido señal de excitación por el colector, incluso cambiando la topología. Solo míralo. Volverlo a releer, te vas a dar cuenta. Es este otro circuito, mira,
Cambió, ¿no ve? Y mira las convenciones de corrientes y tensiones, yo sigo utilizando siempre la misma. Si no, lo complicado que sería si aquí tuviese otra convención. Base común 1, emisor común 2, colector común 3. Y además, para transistores PNP o NPN. Oh, olvídate. ¿No ve? Complicados aprender. No, pues sí. Conceptual Ingeniero. nomás, sencillito. No hay que hacerse problemas. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, hola. Disculpe, en la topología base común, ¿el colector común tiene polaridad? Como en la topología base común, el colector común tiene polaridad, como ¿qué acaba de decir? Una barbaridad. ¿No ven? Como, Claro, no puedes decirlo así. No, utilizaremos lo más bien, pues, ¿qué polaridad tiene el colector en la topología base común? Me imagino que es lo que ha querido decir. Sí, como la tensión emisor base, la tensión colector base, Ahí está. el colector emisor. La tensión flotante, la que hemos marcado, siempre positivo al colector, negativo al emisor. Ya está bien, ingeniero. Acá Gracias. también, siempre positivo aquí al colector, negativo aquí al otro. Siempre. Así lo hemos mostrado ya, ¿no ve? Oye, siempre, siempre. Ya lo vamos a ir detallando con calmita, vamos a escribir en cada... Yo voy a escribir en unos 2 y el resto lo tienes que hacer tú. Porque si yo lo hago todo, nadie se va a esforzar, nadie lo va a entender. Todos tienen polaridad, todos. ¿Está bien? Y solo repasa, para aprenderlo esto, repasa tus conceptos de la teoría de los cuadripolos. Eso se ha visto en la materia de redes. Lo que pasa es que cuando vemos redes, no le echamos importancia a eso. En realidad no le echan importancia casi a nada. Yo les tengo que decir, repasen los teoremas, repasen, porque nadie le tiró pelota. Pensaron que esa materia es una más que hay que cumplir. No sabes lo básico y fundamental que es. Si eso lo aprendes muy bien y le pones estos componentes que los estamos poniendo, chao electrónica. Así nomás es. Claro, después con matemáticas un poquito me va a complicar la vida, pero en matemáticas ustedes son capísimos. 2 años. ¿No ve? Ok. Todos tienen polaridad. Entonces no te olvides. Positivo acá, negativo. Positivo acá, negativo. Lo mismo acá. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Eso tengo que respetar siempre. Eso proviene de la teoría de los cuadripolos. ¿Estamos claritos? Mira las corrientes. Esa más bien era la pregunta más importante. ¿Por qué de un nodo hacen nacer 2 corrientes con diferente nomenclatura? ¿No ve? ¿Y por qué me ha cambiado la polaridad sobre LC? A ver, fíjate. Nadie lo dijo. Ya lo vamos a ir aclarando. Todo se va a aclarar con calmita. Ok. Entonces, por lo visto, tengo que empezar a estudiar las topologías. Base común, luego estudiaré la de emisor común. Y finalmente lo haré la de colector común. Pero cuando ya veas este estudio que vamos a hacer del base común, vas a decir, basta, que me enloquece. Yo puedo repasar tranquilamente sin problema alguno. Ojalá me lo digan así, ¿no ven? Porque van a ver cómo voy a ir repitiendo las cosas, bien repetitivo soy yo. Es que yo necesito que tú, no sé, de memoria no quiero decir nada, pero lo aprendas como lo más importante de tu vida. Ya sabes qué es lo importante, como eso quiero que lo aprendas. Ahora, esto ya lo hemos dicho también, un transistor para que trabaje como amplificador, la juntura de entrada en directa y la de salida en inversa. ¿No es? Ok. También ya lo dijimos con las topologías que hemos mostrado, la fuente de señal a ser amplificado se debe conectar al circuito de entrada. Y hace un momento dije, nada tiene que conectarse de alterno en el circuito de salida. La alterna que aparece en la salida tiene que aparecer por el efecto transistor. Por eso que es importante que entendamos el efecto transistor. Que es bien fácil además, ¿no ve? Ok.
Bien, vamos a determinar las tensiones en ambas junturas y las corrientes en los terminales del dispositivo. Obvio, es recontra importante. Ahora, la relación gráfica entre esas tensiones y las corrientes me determinan las características del transistor. Entonces, yo de la teoría de los cuadripolos tengo que empezar a tomar, a ver, ¿qué tipo de funciones voy a definir? Porque tengo dos parámetros de entrada, dos parámetros de salida. Los parámetros que tengo a la entrada es corriente de entrada y tensión. A la salida tengo corriente de salida y tensión. Entonces, yo me puedo elegir de estos 4 parámetros para cualquier estudio, 2 como independientes y los otros 2 como dependientes. Y con eso yo puedo establecer un sistema de funciones. Y en realidad, por la teoría de los cuadripolos, para un cuadripolo, puedo definir 6 sistemas. ¿No ve? De esos 6, 4 son importantes para el tema de la electrónica. No quiero ni mencionar y decir, ¿sabes qué? Los otros 2 que han quedado no son recontra importantes. Lo que pasa es que los otros 2 que quedan son de terminales flotantes, que también vos sabes diferenciar en la materia de redes un circuito flotante o un circuito referido a un elemento común, sistema de tierra que nosotros conocíamos, ¿no ve? Ok. Entonces, lo nuestro siempre va a estar referido. Por eso no lo estoy tomando en cuenta aquellos que van a tener elementos flotantes. Es que eso tú automáticamente lo vas a estudiar sin problema alguno. Ajá. Entonces, yo puedo elegir, por ejemplo, la corriente de entrada y la corriente de salida como parámetros independientes y expresar la tensión de entrada y la tensión de salida como dependientes. ¿De quién? De las corrientes. Entonces ahí voy a tener un circuito equivalente de parámetros R o Z, si es que tomo la parte real y la parte imaginaria. En la materia de redes he aprendido eso. Si tomo al revés las tensiones como independientes y las corrientes como dependientes, ahí voy a tener un sistema que me represente los parámetros de conductancias, ¿no? Que pueden ser o reales más los imaginarios. Entonces, lo inverso de la impedancia era la admitancia, ¿no ve? La impedancia tenía un elemento resistivo y capacitivo. Allá sería conductancia, que tiene también un elemento un elemento resistivo y un elemento reactivo, ¿no ve? Que tienen sus determinadas denominaciones. Y así puedo establecer otros parámetros. Otros 2 más, ahí tengo ya 2. Y hay uno que nosotros vamos a establecer que es el de parámetros híbridos. Y cuando decimos híbridos, ¿qué voy a hacer? Una corriente lo voy a tomar como independiente y una tensión. Por lo tanto, voy a tomar como dependientes una corriente y otra tensión, como dependientes de la corriente y de la tensión independiente. Parámetros H se llaman eso. Entonces, partiendo de la topología que se usa el transistor, por ejemplo, base común. ¿No ven? Entonces, aquí estoy diciendo, conviene elegir. Ya te estoy dando yo la conclusión, porque lo otro es repaso de la teoría de redes, lo que acabo de hacer en este momento. Entonces, conviene elegir, dice, para el transistor, tensión de salida, colector base, y la corriente de entrada, como variables independientes. Recuerda, tensión de salida, ya está referido, ¿no ve? Y la corriente de entrada. En las corrientes no se pone referencia. Cuidado que me estés... ¿Y cómo lo refiero a la corriente? Viene de la definición por dónde introduzco la señal en esta topología. Y ahí viene. Sencillísimo para acordar. Ok. Ahora, la tensión de entrada, emisor base y la corriente de salida como variables dependientes. ¿De quién? De estas variables independientes. ¿No ve? De estas independientes. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir la tensión emisor base es una función de la corriente de emisor y de la tensión colector base.
Luego voy a decir, la corriente de colector es una función de la tensión colector base y de la corriente de emisor. Voy a establecer esa dependencia. Aquí va uno. La tensión emisor base, función de la tensión colector base y de la corriente de emisor. De la forma como está hecho esto, es la característica de entrada del transistor. Esto tiene que referirse a un sistema polarizado en forma directa. ¿Ah? Y está cumpliendo con esto, ¿no ve? Y tú en la teoría de los cuadripolos, tú puedes decidir qué parámetros los vas a utilizar. De esa manera lo ha hecho el fabricante. No ha venido esto, no sé, por arte de magia, no. De algún lado salió. Eso salió de la teoría de los cuadripolos. Si no fuese así, esta rama de la electrónica o de la ingeniería sería la más complicada y la difícil de aprender y nos llevaría más de 5 años, más de 4 años, 4 años y medio, que es nuestra pensa de estudio. Oye, yo te garantizo, claro, siempre y cuando pongas algo de tu parte, que en 5 años sí tú te puedes titular. La prueba soy yo me titulé en 5 años y 5 meses que tardé en hacer la tesis. Tú lo puedes hacer, yo soy tan normal, igual que vos. Máxime, yo provengo de un pueblito. Si tú eres de un pueblito, lo puedes hacer también. No necesitas haber sido citadino, como muchos creen. No. Todos pueden. Hay que poner algo de nuestra parte. Y esta es la otra característica, la de salida. Corriente de colector, función de la tensión colector base y de la I emisor. Entonces, en la teoría de los cuadripolos hay 4 parámetros que están correlacionados. Hay 2 tensiones y hay 2 corrientes. ¿No ve? 2 corrientes y 2 tensiones. Esas o lo mismo esto. Pero fíjate, esta característica no es independiente de esta. Están íntimamente vinculados, porque esta característica me está hablando de una juntura polarizada en forma inversa, y esta característica me está hablando de una juntura polarizada en forma directa. Y estos dos están correlacionados. ¿Por qué no está correlacionado? Por el efecto transistor o por la eficiencia de corriente, que se viene a denominar ecuación fundamental del transistor. Y ahora vamos a mirar. Bien sencillito es. Estamos estableciendo las condiciones. Entonces empezamos. Aquí en esta gráfica, veis base común, fíjate. En esta gráfica, lo único que no lo he puesto de exprofeso, porque el capítulo 4 se refiere, perdón, el capítulo 2 se refiere exclusivamente a la polarización del transistor y el capítulo 3 se refiere al amplificador con transistores. Entonces, en algún momento me voy a empezar a divorciar de las componentes de alterna. Entonces, no lo estoy poniendo, por si acaso, no voy a decir, no lo he puesto. Ya nos está mintiendo. No, hay mucha gente que te lo dice de esa. No te estamos mintiendo. Si quieres lo dibujas. Pero la notación me está diciendo, ¿no ve? Es para variables totales. Después. Teorema de superposición, además, vamos a aplicar. Listo. ¿Qué estoy mostrándote en esta gráfica? En esta gráfica lo que te estamos mostrando es primero la topología base común. La juntura de entrada polarizada en forma directa y la juntura de salida polarizada en forma inversa. ¿Quiénes me fijan? Estas 2 tensiones de continuo. A ver, eso me está fijando el tipo de polarización. Lo segundo que te estoy mostrando son las polaridades que vamos a utilizar, tanto para las corrientes como para las tensiones. Y aquí está la polaridad que nuestro compañero hace un momento lo extrañaba, ¿no? Está esa. Pero lo
queremos hacer mucha referencia a este que está marcado. Y es lo mismo que le dije, ¿no ve? Positivo acá en el colector, negativo. Si vos te fijas, mira, la tensión colector base es positivo acá, y ahí positivo acá, negativo. La tensión emisor base positivo acá, negativo. Siempre está así. Siempre va a ser así. Entonces, ¿qué me está queriendo decir? Si este es positivo o negativo, entonces me está diciendo, esta tensión colector base va a ser igual a la tensión emisor base, ¿no ve? Más la tensión colector emisor. O la suma de las corrientes igual a 0. Ahora, pero aquí hemos marcado ya todas las corrientes. Fíjate, si no estuviera presente esta juntura, por cualquier causa abres el circuito aquí, en la entrada, ¿no ve? Aquí en el emisor o aquí, no sé, lo abres. No hay la polarización. Y solo tengo la juntura de salida polarizada en forma inversa. Si la juntura de salida está polarizada en forma inversa, esta es la corriente inversa de saturación y su S marcado en el diodo. Porque como se aumenta la barrera de energía potencial para el movimiento de los portadores mayoritarios, la única corriente que se va a mover en el circuito de salida es la debida a los portadores minoritarios. Y esa corriente de portadores minoritarios era la corriente inversa de saturación. Y además dijimos, esa es la identidad de cómo ha fabricado el transistor. En el caso del diodo era el diodo. Porque ese valor va a estar presente en todo, decíamos, ¿no? Acá también. Tiene que estar presente, no me queda otra. No te olvides. Ahora, fíjate, yo lo que quiero es que te imagines. No te olvides, del lado del P los mayoritarios son huecos y los minoritarios son electrones. Recuerda eso. Del lado del N, los mayoritarios son los electrones y los minoritarios son los huecos. Ahora, lo otro que tienes que ubicarte es dónde están los mayoritarios y dónde están los minoritarios. Los mayoritarios en el lado del P están en la banda de valencia. Los minoritarios en el P, que son los electrones, están en la banda de conducción. Claro, y eso lo decíamos, ¿no ve? En la banda de conducción solo se mueven los electrones y en la banda de valencia los huecos. Entonces, en el tipo N, ¿dónde están los mayoritarios? Serán electrones, ¿dónde van a estar? En la banda de conducción. Y los huecos, que son los minoritarios, ¿dónde van a estar? En la banda de valencia. Nada más sencillo que eso, es como el diodo, ¿no ve? Ahora, en ese tema como el diodo, me estás diciendo, yo he polarizado en directa. ¿Qué significa? Pues con esta tensión le he puesto, ¿no ve? ¿Qué significa? He disminuido la barrera de energía potencial para el movimiento de los mayoritarios del emisor y de los mayoritarios de la base. Eso hemos hecho. Pero siempre van a estar por encima los minoritarios del emisor y los minoritarios de la base. Ya te los hemos identificado quiénes, ¿no ve? Ahora, ¿cómo era nuestra notación? Misma letra, mismo subíndice, mayoritarios. ¿No ve? Entonces me está diciendo, los huecos del emisor van a pasar hacia la base. ¿Por qué? Porque he disminuido la barrera. ¿No ve? Entonces vos dices, ¿qué dirección y sentido va a tener la corriente? Tal como hemos aprendido las definiciones. La corriente es positiva cuando ésta coincide con la dirección y sentido de desplazamiento de las partículas cargadas positivamente. ¿No era así? Es así. ¿No ven? Entonces, esta va a ser la dirección. Y eso te lo he marcado aquí, como una parte. Esta. Más la de los mayoritarios, de la base, que se van hacia el emisor. Ahora, este PP y este NN ya son la diferencia. ¿Cuál diferencia? Porque aquí yo tengo mayoritarios y aquí tengo minoritarios huecos. La diferencia que me ha dado un resultado se desplaza en esta dirección del emisor hacia la base. Esta también es la diferencia de los electrones de la base que se desplazan hacia el emisor. Estos se están desplazando en esta dirección. ¿Qué dice la definición? La corriente tiene dirección y sentido opuesto. Entonces se van a sumar a este. ¿No ve?
Y es lo que te está diciendo, la corriente de emisor está formada por el movimiento de huecos y electrones. Solo piensa, los huecos han venido acá a la base y los electrones de la base se han ido al emisor. Eso es importante que recuerdes dónde se fueron. Entonces estaríamos diciendo, los mayoritarios de la base nunca van a llegar al colector. ¿No ve? Sencillísimo. Ok, nos han advertido que prontito se va a cortar.